bueno que estamos juntos una vez más en la casa del Señor para adorar y glorificar su nombre. Vamos a presentar este servicio, vamos a estar orando. Gracias, Señor, te damos por este día que nos das. Gracias, Padre Celestial, porque nos has traído hasta acá con bien, hasta tu casa de oración, Señor, para que juntos, como iglesia, Señor, podamos darte alabanza y gloria a tu nombre, Señor. Y te pedimos que todo cuanto hagamos, Señor, en esta mañana sea para gloria tuya, Señor. Las alabanzas, el mensaje, todo cuanto hagamos, Señor, lo entreguemos delante de ti como olor fragante, Padre Celestial. Y que tu iglesia de igual manera, pues, sea edificada. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden ponerse sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a estar alabando al Señor. Vamos a cantar esta canción que dice, hay libertad, porque somos libres en Cristo. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavos del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. Y el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y al que el Hijo hace
Gloria al Señor. Vamos a dejar a nuestra hermana Alma para que esté leyendo la lectura de esta mañana. Salmo 78, del 30 al 60. Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a leer el Salmo 78 y vamos a leer los versos del 30 al 60. Cuando lo tengan, me dan un amén, por favor. La palabra de Dios dice así: no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban en su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, e hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron con arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Palabra de Dios, hermanos. Este salmo es un salmo largo y por eso lo hemos dividido en varias secciones. Y la semana pasada vimos cómo Dios tuvo misericordia. Y esa misericordia se ve a través del salmo. Pero también se ve a través del salmo la repetitividad del pecado. Y esta sección nos deja ver que el pecado tiene consecuencias dolorosas,
consecuencias que vienen por el pecado como tal y consecuencias que vienen porque Dios juzga. Sin embargo, que es la grandeza, verso 38, pero Él, Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Verso 39, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Es decir, Dios sabe que usted es pecador, no es algo nuevo para Él. Dios sabe que no vamos a fallar una y otra vez, pero es misericordioso. Y aunque no eliminamos la consecuencia del pecado, sí sabemos que nuestro Dios es misericordioso. Por lo tanto, el pecado que usted haya cometido hoy, sepa, hay consecuencias, sí. Hay resultados, sí. Pero hay misericordia también. Vamos a orar por esa misericordia. Así que yo le invito a que usted ahora presente al Señor esa falta que hemos todos cometido, que pidamos al Señor misericordia, porque Él sabe que somos humanos, que fallamos y que seguiremos fallando, pero Él tiene misericordia. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, ¿quién eres que nos amas tanto? ¿Cómo es posible que caigamos tantas veces y seguiremos cayendo, pero tú nos sigues amando? Tú nos sigues mostrando misericordia, oh Señor. Y al igual que Israel, reconocemos que hemos fallado una y otra y otra y otra vez. Que hemos ensuciado y manchado el nombre del Evangelio tantas veces. Porque somos carne, somos un soplo, somos pecadores. Pero qué bueno que tú eres misericordioso. Y que a pesar de las consecuencias que vienen a raíz del pecado, consecuencias inevitables, tu misericordia está presente. Y en tu misericordia está la restauración de tu pueblo que veremos la próxima semana. Por lo tanto, en esta semana te pedimos que nos perdones, que una vez más muestres la misericordia que has mostrado antes. Que mires, oh Señor, a Jesucristo en vez de a nosotros y que tú veas el sacrificio que Él hizo por nosotros. Para gloria y honra tuya y en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Y si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío,
Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de tu ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Oh, 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 mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Jesucristo basta. Amén.
los corazones. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos arreglamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Y con brazos abiertos nos recibe hoy. Y tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Gracias, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Nuestro hermano Arnold va a tener los anuncios y orar por las ofrendas. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, Jesucristo basta. Amén. Jesucristo basta. Nada más para dar los anuncios. El Club de Lectura de las Mujeres inicia el sábado 27
estarán leyendo el libro Llenas de Verdad, un estudio del libro de Colosenses, Llenas de Verdad. Así que la invitación está abierta para todas las mujeres, ¿verdad? Así mismo, hermanos, le voy a invitar que incline su rostro. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Señor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por este lugar donde permites que nos congreguemos y traigamos gloria a tu nombre. Señor, deposito los corazones de mis hermanos en tus manos para que, Señor, tú tengas que hacer lo que tengas que hacer. Señor, para que podamos mostrar el amor de Cristo. Señor, gracias por todo, gracias porque tú eres muy bueno. Señor, trae bendición, Señor, a aquel que está pasando necesidad, aquel que no tiene un empleo, Señor, provéele. Gracias por todo lo que has hecho, gracias porque sabemos de que sin ti, Señor, no podríamos hacer nada ni tener nada, Señor, porque todo lo bueno viene de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor serán a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos. Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh, Cristo,
mis ojos pongo en ti. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Nos preparamos para la lectura del sermón de esta mañana. Gálatas 1, del 1 al 10. Vamos a leer Gálatas, hermano, capítulo 1, versos del 1 al 10. Cuando lo tengan me dicen amén. La palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios, hermanos. Pueden sentarse. Hace algunos años, en New York, en la galería Nutler y Company, con más de 160 años de historia, se cometió uno de los fraudes artísticos más grandes de los Estados Unidos. Durante más de una década se vendieron obras atribuidas a artistas como Jackson Pollock, Mark Rothko y Wilhelm de Kooning. Un fraude que se estima que está entre los 80,000 millones de dólares. Todas estas obras que se vendieron eran falsificadas. La responsable de esto fue Glafira Rosales. Ella presentó obras como parte de una colección privada de un supuesto coleccionista mexicano, y cuyo verdadero autor era Pei Chen Qian, que replicaba estas obras maestras casi a la perfección. Era un experto. Y cuando esta coleccionista le vendía la idea a estos otros coleccionistas de que era una obra real y pasaba la prueba de los expertos, nos deja ver que quien lo hacía, Pei Chen Qian, era un maestro de lo que estaba haciendo. Lo brillante en ese momento parecía real, pero la esencia, la verdad, no estaba allí. Y este impactante caso se narra hasta en una serie documental que se llama Make You Look, la historia sobre el arte falsificado, en donde se detalla cómo la codicia y la falta de pudor permitieron que estas falsificaciones circularan, dejando pérdidas millonarias a los compradores y coleccionistas. Esto es exactamente lo que Pablo denuncia aquí en la carta a los Gálatas. Ellos habían recibido un evangelio verdadero, la gracia de Cristo, la libertad, la vida eterna. Sin embargo, rápidamente dejaron que algo falso les seduciera.
un evangelio que parece brillante, pero que en verdad es una jaula de oro, que aunque sea de oro sigue siendo una jaula. Y hoy este mensaje nos invita a de la misma manera darnos cuenta que la suficiencia del evangelio no cambia. Porque negar la verdad de Cristo es caer en la maldición de la esclavitud del pecado. Y con esto en mente, yo le invito a que abramos nuestro corazón y nuestra mente, porque hoy iniciamos una nueva serie del libro de Gálatas, una serie que va a tratar sobre la suficiencia del evangelio en contra de las obras de la ley. Una serie que busca mostrarnos que Cristo es suficiente y que en Él tenemos la verdadera libertad. Y en esta primera entrega, estos primeros 10 versos los hemos titulado Un Evangelio y nada más. Y esto lo vamos a estudiar en 3 movimientos. Primero veremos el contexto de la carta. Luego veremos un llamado sagrado en los versos 1 al 5. Y luego terminaremos con una convicción clara en los versos 6 al 10. Y la idea que quiero en sus mentes y corazones, hermanos, es que negar la suficiencia del evangelio es caer bajo la maldición de la esclavitud del pecado. Permito repetir, negar la suficiencia del evangelio es caer bajo la maldición de la esclavitud del pecado. Le invito a que oremos. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mi pecado, de mis faltas, por favor edifica tu iglesia para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. La carta a los Gálatas es muy probablemente una de las primeras, si no la primera, carta escrita por el apóstol Pablo. Algunos discuten sobre si fue primero Tesalonicenses o si fue Gálatas, pero al parecer la evidencia es contundente para apuntar a que Gálatas es muy probablemente la primera carta de Pablo. Esta carta está destinada, como dice el verso 1, a las iglesias de Galacia. Y hay aún discrepancias o no hay acuerdos de a qué región se refiere esta. En el tiempo antiguo habían 2 Gálatas, una ciudad que estaba al norte del imperio y otra que estaba al sur. Pero parece ser que el consenso, el acuerdo general, al parecer es que esta carta estaba dedicada a las iglesias de Galacia del sur, porque están conectando estas iglesias al primer viaje misionero de Pablo, que fue por esta ruta. Y esto es clave para ubicar no solamente el espacio geográfico, sino también la fecha y el contexto, ya que el tema que está impulsando a Pablo a escribir esta carta es los conflictos que hay con los judaizantes, personas que enseñaban que los gentiles como nosotros teníamos que guardar la ley en vez del evangelio. Hechos 15 leemos lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia o el concilio de Jerusalén, donde se decidió que los gentiles no estábamos obligados a cumplir los ritos judíos, salvo abstenernos de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de comer sangre, de lo ahogado y de fornicación. Y esta decisión fue confirmada y enviada a todas las iglesias, que de hecho esto es parte de los motivos para que Pablo haga el segundo viaje que hizo. Esto sugiere que la carta a los Gálatas fue escrita antes del concilio, ya que en el concilio se prohíbe o se resolvió que no se debería judaizar. Y en Gálatas capítulo 2 vemos a Pedro y a Bernabé, que estuvieron en el concilio, actuar en contradicción con el concilio, lo cual no tiene sentido. Lo que refuerza que Gálatas
se puede ubicar después del primer viaje de Pablo y antes del primer concilio. Existen otros detalles que soportan esta misma idea, pero por un tema de tiempo no lo vamos a tocar. Ahora, ese trasfondo explica el tono apasionado de la carta. Pablo está recién iniciando su ministerio y se encuentra con una crisis en la iglesia de Galacia. Una crisis que ponía en juego los fundamentos del evangelio. Y esto indignó a Pablo con una pregunta muy básica: ¿por qué se desviaron del evangelio en tan poco tiempo? Algo que no solamente le pasó a los Gálatas, sino que también pasa hoy. Cualquiera, hermanos y hermanas, puede caer en el falso evangelio, en una versión distorsionada de la verdad, aún con personas dentro de la iglesia. Y eso es doloroso porque la crisis de los Gálatas no fue externa, sino que fue interna. De hecho, por el contexto de lo que vemos, fueron personas de la iglesia de Jerusalén que trajeron el problema, de la iglesia madre, de la original. Lo que significa que dentro de nuestra propia iglesia se pueden ir forjando o armando ideas poco a poco que vayan en contra de la verdad del evangelio. Y quien menos uno piensa, hermanos y hermanas, puede estar distorsionando el evangelio. Es por esto que en el evangelio no hay gurúes, ni hay sabelotodos, ni hay genios. En la iglesia de Cristo, todos, independientemente del conocimiento, la preparación, la experiencia o el servicio que hagamos en la iglesia, todos podemos ser víctimas del falso evangelio. Y como lo vemos en la actualidad con cientos de iglesias que han adoptado un evangelio completamente distinto al de la palabra. Lo que significa que todos debemos estar alerta de lo que se enseña y promueve desde este púlpito, sea quien sea que esté en él. Usted y yo somos responsables de velar porque el verdadero evangelio sea predicado desde aquí, desde ahí, desde allá y fuera de aquí. Partiendo de esta realidad, la carta a los Gálatas hace un contraste de dos realidades: la libertad en Cristo y la esclavitud de la ley. Y todo eso se resume en una pregunta que debe resonar en nuestro corazón día y noche. La pregunta es: ¿eres libre o eres esclavo? Por un lado, la ley exige obras para esclavizar, para alcanzar la justificación, mientras que por el otro, la gracia de Cristo nos da libertad, capacitándonos para vivir para Él. Y aunque la respuesta puede ser obvia, decir yo soy libre, en la práctica a veces no lo es. Porque podemos decir que somos salvos por gracia, pero vivimos como si estuviéramos esclavos de nuestras obras. Pensamos, sí, es por gracia, pero debo decir cierto número de verdades, debo ir ciertas veces a la iglesia, orar tantas horas para entonces ser santo. Y como esto genera un nivel de satisfacción, sin darnos cuenta entramos a la esclavitud de la ley. Y de manera sutil y lenta entramos en el juego de portarme bien para ser salvo. Y digo entramos porque todos podemos caer en eso. Cada vez que pecamos, nuestra reacción natural es hacer algo para compensar. Y si es que vi algo X, dejo de verlo y ya, como que pasó. Y así yo más o menos equilibro el pecado que hice con nuevas acciones bonitas. Pero esta lógica es la que nos lleva a la esclavitud. Y la carta a los Gálatas nos recuerda que nuestra libertad no depende de lo que hacemos, sino de la gracia de Cristo. Por esto el tema general de la carta es: Cristo
es suficiente. Nuestra libertad viene de Él y que no necesitamos nada más para ser justificados delante de Dios. Jesucristo es suficiente. Y entonces, partiendo de este contexto, entonces iniciamos. Y Pablo inicia con un llamado sagrado. Esta primera parte de la carta es el saludo, versos 1 al 5. Algo común en las cartas antiguas como en las presentes. Sin embargo, esta salutación o este saludo de Pablo es distinto a todos los demás saludos de sus cartas. Dice Timothy George, el saludo de Gálatas también es notable porque no contiene la tradicional oración de acción de gracias con la que Pablo rutinariamente abría sus cartas. Justo donde esperaríamos encontrar tal palabra de bendición y afirmación, Pablo arremetió con su declaración de asombro con respecto a la apostasía de los Gálatas. De hecho, el doctor J. Vernon McGee califica este saludo de Pablo como una salutación tibia. Es como un saludo para salir del paso. Como buena tarde, ok. Y lo primero que él hace es presentarse. Versos 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Notemos que este saludo es distinto a todos los saludos que Pablo usualmente hace, que contienen la frase por la voluntad de Dios. Y él saluda después como que cordialmente a la iglesia. En Gálatas el tono es mucho más enfático. Él dice, él no es apóstol por hombres ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo y Dios el Padre. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Pablo quiere dejar claro que su llamado es sagrado. Y no solamente es sagrado, es legítimo. Su fidelidad es primero a Dios, no hacia los hombres. Esto no quiere decir que él no rendía cuentas y que era un rebelde sin causa o un llanero solitario. Todo lo contrario, vemos en Hechos capítulo 13 y 14 que Pablo se somete a la iglesia porque es enviado por la iglesia y cuando regresa da un informe a la iglesia. Lo que dice que Pablo estaba sujeto a autoridades. Entonces, ¿qué motiva a Pablo a enfatizar su llamado en Gálatas? La respuesta se resume en los falsos maestros, que cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo. Entonces, Pablo quiere dejar claro que su mensaje no surge por un interés personal, ni de un llamado dudoso. Su conversión y su llamado fueron confirmados por Ananías en Hechos capítulo 9, por la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 13, por Bernabé en el capítulo 9 y por Pedro en segunda de Pedro 3, 15, 16. Es decir, no estamos hablando de un cualquiera. Y el énfasis de la autoridad divina prepara el terreno para todo el mensaje de Gálatas. Ya que Pablo va a presentar una defensa del evangelio y quiere poner claro que él no le debe nada a nadie y que su opinión no está comprometida con el grupo A o con el grupo B, sino solo con Dios. Y algo que lo pudiera ilustrar es los compromisos que se dan en la dinámica de la política. De acuerdo con la Comisión General de Elecciones de Estados Unidos, en el ciclo electoral 23-24, los candidatos presidenciales de Estados Unidos gastaron aproximadamente, escuche bien, 346 millones en un año. Eso quiere decir que se gastaron $948,000 diarios. Y ese dinero no es gratis. Quienes suelen aportar grandes sumas de dinero esperan algo a cambio. Es decir, que ser presidente no solamente da poder, da compromiso. Y muchas veces, como en nuestros países,
están ligados a mafias y a grupos oscuros, que es lo que hace que nuestros países lamentablemente sean más corruptos que otros. En contraste, Pablo dice, yo no le debo nada a nadie. Mi única deuda es con quien me llamó. Y esto debe resonar con nosotros hoy. Como Él, hermanos y hermanas, fuimos llamados a predicar el Evangelio y no a comprometerlo. Cuando lo suavizamos, cuando le echamos agua, estamos quitando o poniendo a nuestro antojo. Y lo podemos justificar con que ellos se aman o no le hacen daño a nadie. Y ahí como que suavizar el pecado. No. El Evangelio no se suaviza. El Evangelio no viene de hombres ni depende de ellos. Viene de Dios. Nuestra fidelidad es solo hacia Dios. Y aunque eso no implica la corrección ni la licencia para hacer lo que queramos, significa que tenemos que apegarnos a lo que plantea su palabra. Y nuestro compromiso número 1 no es con Viula. Mi compromiso número 1 no es con los pastores de Viula. Mi compromiso es uno con Dios y luego todo el mundo. El Evangelio no es democrático. Dios no es democrático. Tenemos un llamado y estamos bajo autoridad. No tenemos permiso de cambiar el Evangelio. Usted y yo solamente somos portavoces de su verdad, aunque esa verdad muchas veces, la mayoría de las veces, ofenda, hiera o no guste. Entonces, Pablo pone eso claro desde el principio. Este Evangelio que yo predico, yo soy apóstol no porque a ustedes les dio la gana de que yo sea apóstol. Soy apóstol porque fui llamado por Dios. De igual manera usted también. Usted fue llamado por Dios. Entonces, luego de ahí él pasa a presentar la obra del Evangelio. Versos 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios y Padre del Señor nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La palabra clave aquí es librarnos. Y evidentemente estamos empezando la carta y él no va a dar una definición muy detallada. Pero desde el principio está planteando dos realidades. La libertad de manera clara y la esclavitud que va a desarrollar a través de toda la carta. Pablo enfatiza que la libertad no es un fruto de nuestra genialidad, ni de nuestros méritos, ni porque somos buenos, sino que es por pura gracia y misericordia. Y que es Cristo la razón de nuestra libertad. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5, dice la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos y hermanas, esto es pura gracia, pura misericordia. Somos libres por la misericordia. Estamos libres del pecado que nos ataba. La obra de Cristo es suficiente. Dios no da medias libertades. No es un preso domiciliario. No. Usted es libre. Por tanto, el pecado no puede dominarle. Es cierto que podemos caer, pero si estamos en Cristo y confiamos en el sacrificio de Jesucristo, somos libres del pecado. El pecado no es nuestro Señor, Cristo es nuestro Señor y no estamos obligados a permanecer atados del pecado. Y como dice Pedro, somos guardados, enclaustrados, encogidos en la gracia y el poder de nuestro Dios.
Y esa seguridad nos da la salvación de nuestras almas. Esta certeza de salvación debería generar en nosotros un sentido de libertad, no de libertinaje. Es esa libertad del libertinaje corrompida que algunos malinterpretan. Hay quienes piensan que como son salvos, pueden hacer y deshacer lo que ellos quieran. Pueden pecar porque Dios los va a salvar. Pero esa no es una persona salva. Quien piensa así no está experimentando la transformación, porque la santidad nace de la convicción de que Dios es santo primero. Y como Él es santo, yo soy llamado a ser santo. Es una consecuencia de, no una razón para. En otras palabras, la obra de Cristo en la cruz debe producir un deseo genuino en nosotros de agradar a Dios. No por condenación, sino porque hemos recibido gracia y misericordia. Para ilustrarlo, imagine esto. Un padre y una madre tienen un hijo en cuidados intensivos. Los médicos le informan que la única solución es un procedimiento extremadamente costoso y que si no lo hacen, su hijo morirá. De repente se aparece un empresario poderoso que decide pagar toda la suma y cubrir todos los gastos. ¿Cómo cree usted que ese papá y esa mamá reaccionaría si esa persona millonaria le pide un vaso de agua? ¿Cómo cree usted que ese papá o esa mamá reaccionaría si este hombre que le acaba de pagar la vida a su hijo le pide su vehículo? ¿Cómo cree usted que reaccionaría esta persona si esta persona necesita una transfusión de sangre? ¿Qué usted cree que va a hacer ese papá y esa mamá? Se van a desangrar por él. No porque el rico se lo merezca, porque recibieron gracia. Así es nuestra relación con Dios. Hermanos y hermanas, usted ha recibido gracia y misericordia. Y esto es lo que nos impulsa a responder con amor y santidad, no por obligación, porque si caemos en la obligación, caemos en la ley. Y si caemos en la ley, estamos presos. Una vez más, no quiero insinuar que no vamos a pecar. O que cuando pequemos hay que hacer una celebración con globos y fiesta. No es eso. Al contrario, cuando peco, por la gracia que he recibido, debo sentir el peso de 1,000 millones de libras sobre mí. Para entender la dimensión del pecado, porque el pecado es horrendo para Dios. No confundamos una cosa con otra. Dios no soporta el pecado. Pero al mismo tiempo, el que no soporta el pecado dice, ven a mí en arrepentimiento y fe y recibirás misericordia. Hermanos y hermanas, aunque mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Aunque mis faltas sean inmensas, Dios es misericordioso. Y mi pecado no anula el sacrificio de Cristo. Porque Jesucristo basta. Hermanos y hermanas, reconocer la obra del Evangelio es aceptar un regalo por gracia. Reconociendo que soy un pecador, que puedo y voy a pecar, pero que el pecado no me domina, sino que por la misma gracia recibida vivo para agradar a Dios en obediencia y santidad. Por una razón bien sencilla, porque Dios debe llevarse toda la gloria. Pablo concluye esta primera parte con algo que se conoce como una doxología, que es básicamente una exaltación a Dios. Vaya conmigo al verso 5 del capítulo 1 de Gálatas. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
hermano y hermana, usted es salvo para darle al único que se merece la gloria. Ni usted ni yo le aportamos un centavo a Dios. No somos un premio para Dios en la batalla de almas. No es como si estuviera Dios en un lado y Satanás de otro. Y cada vez que Dios gana uno es un punto para Dios. Y cada vez que Satanás gana otro es un punto para Satanás. No funciona así. Esto se trata de darle la gloria a Dios a través del sacrificio de Jesucristo que nos da la salvación. David, en el contexto de dar inicio al nuevo templo, luego de conseguir las diferentes partes y materiales, dijo lo siguiente. Primer libro de Crónicas 29, 10 al 13. Dice David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel de nuestros padres, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y gloriamos y loamos tu glorioso nombre. La adoración a Dios es una respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Pero Pablo no se queda atrás. Pablo, hablando de la salvación a los gentiles y la futura restauración de Israel, dice lo siguiente. Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Y quién fue su consejo? ¿O quién le dijo a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Todo es para él. Si su salvación lo que hace es que demuestra la gloria de Dios. Su salvación no muestra que Dios es campeón y que es el vencedor. No. Él es vencedor porque Él es vencedor. Y usted y yo recibimos el beneficio de esa gloria. La pregunta que te hago, hermano y hermana, ¿es esto suficiente? ¿Es el Evangelio suficiente? Y esta es la pregunta clave, porque en la próxima sección Pablo expondrá lo que le mueve a escribir la carta. Hermanos, Pablo está escribiendo con dolor, angustia y decepción. Y por eso tenemos que ver esta convicción, este convencimiento claro en los versos 6 al 10. Lo primero que nos muestra es su sorpresa ante el alejamiento de los Gálatas al verdadero evangelio. Vaya conmigo a los versos 6 y 7 del capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Noten la sorpresa de Pablo. Estoy maravillado. En palabras hispanas, estoy perplejo. No entiendo cómo ustedes tan pronto, y pronto no son 5 años, fácilmente como 2 o 3 meses, que en 2 o 3 meses ustedes se hayan alejado. Entonces el asombro es por lo rápido que se han apartado y por el desprecio a la gracia de Cristo. En otras palabras, no solo cambiaron pronto, sino que prefirieron algo distinto a la gracia recibida. En República Dominicana decimos, y asumo que también en parte de sus países, dicen que le cambiaron espejitos por oro. Cuando los indígenas llegan los conquistadores y los conquistadores dan espejitos y ellos le dan literalmente oro. Es cuando cambiamos lo valioso por baratijas. Y los Gálatas cambiaron el evangelio por un falso evangelio. Verso 7. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir del evangelio. Y noten la ironía de Pablo. El evangelio da libertad. El evangelio da vida eterna. Pero los gálatas cambian libertad por una jaula de oro. Un falso evangelio que, aunque sea brillante, sigue siendo una jaula de oro. Quiero preguntarte, ¿cuántas veces has cambiado la verdad del evangelio por la mentira del pecado? ¿Cuántas veces has vuelto a la esclavitud de ritos, tradiciones, ideologías, en lugar de vivir la libertad que Cristo te dio? Hermanos, todos hemos visto cómo ciertas creencias populares esclavizan a nuestros pueblos. En mi país, por ejemplo, muchas casas tienen la puerta de adelante y la puerta de atrás alineadas. La razón, si entra un espíritu malo, siga derecho. O hay personas que piensan que por ciertas prendas de vestir usted es más santo o menos santo. O que el diezmo es la llave para abrir las ventanas de los cielos. O que tienes que sembrar para cosechar riquezas. O que Dios bendice al dador alegre. Esclavitud. Esto no es el evangelio. Esto es cambiar la verdad gloriosa de Cristo por una verdad humana. Y hoy no estamos lejos de lo que pasaba en Gálatas. Hemos inventado tantos evangelios como usted se puede imaginar. Tenemos evangelio de la prosperidad, evangelio de la pobreza, evangelio de la santidad, evangelio de grupos de adoración, evangelio de liberación, evangelio de celebridades. Tenemos evangelio de todo. Elija usted. Tenemos evangelio con luces, tenemos evangelio con cámaras, tenemos evangelio con lo que sea. Hemos hecho 1000 evangelios. Y todos se ajustan a lo que yo quiero. Todos tienen un factor común. Todos son esclavistas. Todos implican leyes que se enmascaran en ropas de piedad, pero que trastornan la verdad del evangelio. Hermanos y hermanas, esto es serio. Porque todos podemos caer en el falso evangelio. Todos podemos decir, bueno, que eso sí, pero esto no. Esto no porque es pecado. Esto sí porque no es pecado. Pero nada basado en la palabra. Y como esto es posible, Pablo hace una advertencia. Verso 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En esta advertencia de Pablo es dura. Noten que dice, si aún nosotros o un ángel del cielo. Hermanos y hermanas, Pablo está tan seguro del evangelio que aclara que nosotros no es un nosotros de cortesía como hacemos los hispanos. Nosotros la familia tal, como que para parecer como que humilde. No. Nosotros es inclusivo. Está diciendo, si cualquiera de los apóstoles enseña un evangelio diferente, sea maldito. ¿Usted está escuchando eso? Vamos otra vez. Estamos diciendo que los apóstoles, inspirados a escribir palabra de Dios, está diciendo Pablo, si uno se le ocurre, digamos que Santiago, se le ocurre decir algo raro, diferente al evangelio, anatema, aunque sea el hermano de Cristo. Y anatema es maldito. Pero no maldito cualquiera, no, maldito que... Yo espero que se entienda la gravedad de lo que está diciendo aquí. Es decir, partiendo de esto, Pablo está diciendo, aunque no pasó, que aún los apóstoles pueden distorsionar el evangelio. No pasó,
Obviamente está haciendo una hipérbole, está haciendo una exageración. Pero lo que está diciendo, el mensaje es contundente. Si acaso pasara que uno de los 12 discípulos viene aquí y empieza a hablar cosas que no tienen sentido del Evangelio, este es anatema. Hoy, si lo hace. Y Pablo se va en la hipérbole, en la exageración, se va más lejos. Y dice, si aún un ángel del cielo, los ángeles son los mensajeros oficiales de Dios, que no tienen permiso de cambiar el mensaje. Pero si aún un oficial de Dios viene y se le aparece, anatema también. Si Gabriel se le ocurriese venir con que Jesús tenía cabello verde, anatema, porque no lo dice. Lo que significa que Pablo pone en la misma categoría toda experiencia mística o extrasensorial o supernatural o de visiones. Si contradice el Evangelio, lo puede decir San Benito de no sé qué, anatema. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio no se distorsiona. El Evangelio es claro. Y la única manera en que Jesús es glorificado es como se guarda el Evangelio. Cuando vemos el Evangelio a la luz de Cristo. ¿Y cuál es esa luz? Que todo esto es por gracia. Que usted ni yo tenemos la capacidad de salvarnos. Que ha sido un acto de amor y solamente se recibe. Y de ahí entonces Pablo concluye con la convicción. Verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está planteando dónde están sus intereses y con quién está alineado. El Evangelio no es agua que se adapta a mi vaso. Yo me adapto al Evangelio. Yo no puedo moldear el Evangelio. El Evangelio refleja la voluntad de Dios. Es un plan de salvación para la humanidad. Yo no puedo ponerle ni quitarle. Y la pregunta que te hago es la que se hace el mismo Pablo. ¿Estás buscando agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Buscas el favor humano o de tu Señor? Pero más que todo, ¿es el Evangelio de Cristo suficiente? En el Evangelio, hermanos y hermanas, no hay medias tintas. Dios es un Dios de gracia, pero al mismo tiempo es un Dios de justicia. Y Él nos da la oportunidad de recibir el Evangelio de salvación y, como dice Pablo, ser siervos de Cristo. Pero al mismo tiempo no predicarlo implica una maldición. Cada vez que yo le pongo un color nuevo al Evangelio, maldito. Cada vez que yo impongo reglas en el otro que no está en la Biblia, maldito. ¿Se está entendiendo? Cada vez que Cristo no es el único redentor, maldito. Sea quien sea que lo diga. Me permito concluir. A través de estos versos vemos cómo el Evangelio es suficiente. Que no necesitamos nada más que la verdad de Cristo. Y que esta es suficiente. Hermanos y hermanas, hay un solo Evangelio y nada más. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, el Evangelio es suficiente. Aunque como humanos buscamos agradar a Dios, no tenemos la capacidad de suplir lo que Él ya recibió de Cristo en la cruz del Calvario.
La gracia de Dios solo se recibe. No se puede comprar, no se puede vender, solamente se recibe. Y esta gracia nos da la libertad para vivir en santidad. Número 2, el evangelio es uno. No hay dos evangelios, un solo evangelio, una verdad. Y esta verdad es que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y con su muerte restauró mi relación con Dios. Y con su resurrección nos da la esperanza de que una vida eterna nos espera en el futuro. Con el único fin de que cuando estemos todos allá en el cielo, digamos, gloria a Dios. Y asumo que cantaremos, gloria a Dios, su gracia fue mayor. Cantaremos, gloria a Dios, su gracia fue mayor. Porque cubrió todos mis pecados. Y hoy esta cantidad de siervos y siervas delante del trono de Dios, cantando, gloria a Dios. Su gracia fue mayor. Y por último, el evangelio es para ti. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuán adentro o profundo estés en tu pecado. El evangelio de Jesucristo está disponible para ti. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, Cristo está para ti hoy. No importa cuán difícil o doloroso haya sido tu pasado, no necesitas hacer nada para ganar tu salvación, ni llevar una vida perfecta. Solo en Cristo, si vienes en arrepentimiento y fe y aceptas su sacrificio, es suficiente para salvar al más vil pecador. Y en ese vil pecador puedes poner tu nombre. Porque todos nosotros en un tiempo pusimos nuestro nombre ahí. Y si ya estás en la fe, hermano y hermana, Cristo sigue siendo suficiente. Tu confianza debe estar solo en Él. Eres libre. Eres libre. No hay otro evangelio, solo un evangelio. Pon tu fe y tu esperanza en Jesús, confía en su sacrificio y vive la libertad que Él te ofrece. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias, Señor, porque tú eres suficiente, porque nadie más puede tomar mi lugar. Solo tú lo puedes tomar. Y con tu lugar, tú nos justificas, oh Señor. Tu sangre, tu sacrificio fue suficiente para nuestra salvación. Ayúdanos a aceptar esta verdad y a vivir por ella en santidad para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré.
Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte de Jesús, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy y el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer y hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatarán, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatarán, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Gracias te damos, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por este servicio. Gracias, Padre Celestial, porque tú hablas a nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre Celestial, a que cada día pues podamos recordar, predicarnos el Evangelio a nosotros mismos y saber, mi Cristo, que tú eres suficiente para nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas con nosotros después de este lugar y que a donde quiera que vayamos pues tú nos acompañes. Que seas tú con nosotros en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.